Gracias, consejero presidente. Leo el artículo primero con el que empieza nuestra Carta Magna y dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Este es el párrafo tercero. El segundo dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Acudo ahora a la guía conceptual de la reforma constitucional sobre derechos humanos que publicó el Senado de la República, una investigación que coordina Pedro Salazar de Jurídicas de la UNAM, junto con José Luis Caballero de la Universidad Iberoamericana y Luis Daniel Vázquez de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y pues nos recuerdan que en México el control de convencionalidad que nos lleva a aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos impele, como dice el artículo primero, a la obligación de respetar los derechos. Esto es, los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Además, debemos de aplicar distintos principios, como el principio pro persona, el de progresividad de los derechos humanos. Está prohibida la regresión en términos de derechos humanos y además se impone al Estado, es decir, a nosotros como autoridad electoral, un conjunto de obligaciones genéricas, como la obligación de promover, que está orientada hacia la sensibilización social en materia de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de adoptar medidas encaminadas a lograr una cultura basada en derechos humanos. La obligación de respetar. La obligación de respeto es la que se exige de manera más inmediata. Requiere que las autoridades se abstengan de llevar a cabo acciones que vulneren derechos y en paralelo que no impidan u obstaculicen las circunstancias que hacen posible el goce de los derechos humanos a todas las personas. Se trata de una obligación tendiente a mantener el goce del derecho y su cumplimiento es exigible de inmediato, cualquiera que sea la naturaleza del derecho. Además, estamos obligados a proteger. Esta obligación impone al Estado el deber de asegurar que las personas no sufran violaciones de derechos cometidas por las autoridades o por parte de algún particular, y la obligación genérica de garantizar. Esto es, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas que creen las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos. He hecho esta muy sintética remembranza de lo que dispone ya nuestro texto constitucional para decir que a partir de la reforma de 2011 y además con la decisión de la Corte en 2013 en materia de convencionalidad, yo no veo que exista posibilidad de que se anulen los derechos fundamentales de las personas, en este caso el derecho político fundamental, el del voto, y luego el que sigue, que es el de ser votado, por consideraciones de índole administrativa, y por lo tanto yo me hago cargo de la obligación, que ya no es una opción teórica del garantismo, es una obligación a las autoridades del Estado y como autoridad
como miembro de un cuerpo colegiado que juró protestar la Constitución, pues me parece que tengo que aplicar el artículo 1 constitucional y dar el registro. No me importa hoy el nombre de la persona, eso es lo de menos. Desde ese punto de vista nosotros somos imparciales. Pero decidir que alguien no llegue a la boleta en contra de su voluntad y la de un partido que lo quiere postular, pues implicaría estar ante previsiones expresas en la propia Constitución, porque los derechos sí encuentran limitaciones, pero esta limitación debe estar establecida en el propio texto constitucional. Creo que no es el caso. Podrá eventualmente pronunciarse el tribunal una vez más si nosotros adoptamos una postura garantista. Insisto, no me importa si se trata del nombre de un posible candidato cómodo o incómodo. Eso que se decida y se dirima en la arena de la política, pero como aquí lo que estamos decidiendo es sobre un derecho fundamental, pues yo insisto en que este recuento de las obligaciones que tenemos las instituciones del Estado nos lleva a la máxima protección de los derechos humanos y yo estaría a favor de otorgar el registro correspondiente. Gracias. Gracias, consejero Murayama. Tiene la palabra el consejero.